Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué palabra más desafiante. Entonces nos está diciendo que nosotros podemos tener cierta seguridad de que estamos en el camino correcto, pero en realidad nuestro corazón nos está engañando y ese camino en el que estamos es en realidad camino de muerte. Muchos de ustedes habrán tenido la experiencia de que el GPS los lleve por algún camino equivocado o en el peor de los casos a un camino que no existe. Recuerdo que hace unos años como iglesia fuimos hacia la ciudad de Tobatí en el llamado campamento Cabayú y en aquel entonces el GPS estaba medio iniciando y se pasó la ubicación y después a los encargados todo el mundo le estaba llamando, ¿dónde es lo que es? Pues acá el GPS nos lleva y te llevaba, te gira a la derecha, te decía y ahí terminaba el camino. No tenía, y todo el mundo entró por ese lado, entonces todos llamaban, no, tenés que salir otra vez, qué sé yo. Hace poco habrán visto en las noticias que una pareja terminó cayendo en las escalinatas ahí de Antequera y ellos decían en su testimonio, el GPS nos dijo, sigue a derecho y yo seguí derecho y nos caímos, ¿verdad? Esto es una ilustración. Lo que la palabra del Señor nos dice, nuestro corazón puede estar guiándonos por un camino que en realidad no tiene salida, por un camino cuyo fin en realidad es la muerte. El pasaje nuestro hoy nos expone 3 caminos sin salida hacia la salvación. 3 caminos que no tienen sino un final de muerte. Caminos que debemos evitar o si estamos en ellos, si estás en ellos y te das cuenta hoy al escuchar la palabra que estás en alguno de estos caminos, entonces tienes que abandonar ese camino para tomar el camino certero y único que lleva a la vida eterna. Y estos 3 caminos no se tratan de un camino de negación, porque muchos dicen, cuando llegue la muerte no pasa más nada. No creo en Dios. Es un camino de negación. El peligro de estos caminos es que no es un camino de negación. Esto es más peligroso todavía que aquel que dice luego, a mí no me importa. ¿Por qué es más peligroso? Porque cada uno de estos caminos reconoce, hay un Dios, hay una vida eterna, pero cada uno de estos caminos ofrece seguridades falsas, engañosas. Y finalmente podemos afirmar que el shalom, la paz, nunca será real en aquellos que toman algunos de estos caminos sin salida. Así que vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 1 al 20. El apóstol Pablo escribía lo siguiente a la iglesia. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, decía el apóstol. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios?, preguntaba el apóstol. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, decía Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, decía el apóstol, y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura,
Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que, y esta es la conclusión del pasaje, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Y antes de ir ya a nuestro primer punto, quiero repasar con ustedes. En el capítulo 1, Pablo había hablado de la maldad general del mundo y había hablado del pecado que está detrás de todos los pecados, que el ser humano en su maldad no ha glorificado a Dios ni le ha dado gracias. En el capítulo 2, Pablo entra en un debate con quien sería un judío escuchando lo que él estaba diciendo en el capítulo 1. Un judío que probablemente diría, sí, así es. El mundo está perdido, el mundo de afuera, los gentiles, los que no tienen la ley como nosotros, están perdidos. Pero en el capítulo 2 que hace Pablo, acusa también a aquellos religiosos, resaltando que Dios no hace acepción de personas, que todos están bajo juicio. Entonces en el capítulo 3, Pablo responde a un gran dilema. Si Dios condenará de igual forma a su pueblo, los judíos, de la misma forma que a los gentiles, porque todos son pecadores, entonces escuchaban algunos y reaccionaban algunos diciendo, no sirve para nada ser judío. No sirve para nada tener la ley. Y a esta acusación Pablo responde, comienza a responder en el capítulo 3, y esto lo va a expandir en los capítulos 9 al 11, en aquel pasaje sobre Israel y qué pasará con Israel. Así que más adelante Pablo va a profundizar aún más en esto. Pero el pasaje que leímos, en este pasaje Pablo hace un tipo de introducción al gran tema del Evangelio, la justificación por la fe. Es en este contexto que surgen 3 preguntas tácitas ante el Evangelio que Pablo proclamaba. Primera cosa, si no tiene ninguna ventaja ser judío, ser religioso, si nadie puede justificarse en ningún caso, la acusación que le hacían a Pablo es, ¿acaso Dios no es injusto entonces al condenarme? Si yo no puedo luego, ¿por qué Dios me condena? Si es que nadie puede por sí mismo justificarse, y alguien más añadiría, ¿y si Dios es amor y lleno de misericordia? ¿Acaso esto no significa que finalmente Dios va a perdonar a todos? Esta es tu lógica, le acusaban a Pablo. Nadie puede, todos pecan, Dios está lleno de amor y gracia. Esto significa que al final todos van a ser perdonados y salvos. Segunda cosa, como iba a ser muy difícil para la mayoría, tanto judía y cristiana ya escuchando esto de Pablo, responder afirmativamente a lo primero, a la pregunta anterior, entonces quizás muchos lanzaban la siguiente pregunta. ¿No es posible conceder que al menos algunos demuestran que sí es posible alcanzar cierto nivel de bondad suficiente para la salvación? ¿Acaso no hay personas buenas, Pablo? Segunda acusación. Y finalmente, aunque muchos dirían, yo no soy tan bueno, surgiría una tercera pregunta a la que Pablo está refiriéndose aquí de forma indirecta. ¿No es posible, dada la eficacia del mandamiento y la ley de Dios, al cumplir al menos en parte lo que Dios manda, conseguir con esto la salvación? Es cierto, Pablo, todos somos pecadores, muy pocos son buenos o nadie es bueno, pero Dios nos dio su mandamiento y si lo cumplimos algo, ¿acaso Él no nos va a tener en cuenta eso? Pablo responde a cada una de estas preguntas. ¿Saben cómo? No, no y no. Cada uno de estos caminos son caminos sin salida. Y este pasaje es una advertencia de la seguridad falsa que ofrecen estos caminos.
Y quiero profundizar con ustedes en cada uno de ellos. El primer camino sin salida. Tienen el cartel para ser tomado ahí. En el cartel dice, todos serán salvos. ¿Y por qué no decir, escribía Pablo en el versículo 8, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Las acusaciones a las que Pablo responde no son necesariamente algo que sus acusadores creían, sino algo que ellos decían, que el evangelio de Pablo enseñaba o llevaba a esto. El tono del argumento de los acusadores de Pablo se puede notar ya desde el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? En el primer siglo, ningún judío negaría su condición de pecador. Tenemos que entender bien esto. Más bien lo que ellos creían era que su condición de judío, de receptores de la ley, los profetas, la palabra de Dios, en síntesis, su religiosidad, los separaba de las depravaciones de los demás pueblos y les ponía en una clara ventaja, en una posición de beneplácito para con Dios. Y como Pablo básicamente echaba por tierra el beneficio de la circuncisión y la religión, muchos quizás hasta en tono de burla acusaban a Pablo diciendo, y hago una paráfrasis acá, Pablo, Dios es injusto entonces. ¿Por qué nos ha dado algo para hacer y cumplir que no podemos? Y nos juzga otra vez sobre lo que no podemos. Vos estás diciendo que Dios es injusto, Pablo. O algunos otros decían, Pablo, al escuchar tu evangelio, entonces yo le estoy haciendo un favor a Dios, Pablo. ¿Un favor? Sí, porque al demostrar mi incapacidad, por fin Dios puede demostrar su gloria y su gracia. Yo le hago un favor a Dios según tu evangelio, Pablo. Finalmente, muchos dirían a Pablo, tal vez en forma de acusación, Pablo, según tu evangelio, yo voy a vivir nomás como los gentiles y hacer todas las cosas que ellos hacen. Vamos a hacer males, para que vengan bienes. Escondiendo el final de esta forma de razonamiento, total, Dios va a perdonarle a todos, según lo que vos decís, Pablo. Según lo que nos acusan injustamente, decía el apóstol. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Primero dice, ¿acaso no es en sí el mayor privilegio tener acceso a la palabra escrita de Dios? Si vamos a hablar de ventajas, ¿por qué no empezamos ahí? Dice Pablo. Ustedes tienen la palabra de Dios, de los judíos. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Después Pablo sigue diciendo, ¿acaso la infidelidad de algunos ha negado que Dios siga siendo fiel y que en su tiempo traerá la salvación de los judíos? Como les decía, esto va a profundizarlo en los capítulos 9 al 11. Pero Pablo decía aquí, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿acaso su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Después, ¿acaso Dios es injusto al castigar los pecados de los gentiles? Y muchos judíos dirían, por supuesto que Dios tiene que castigar los pecados de los gentiles. Él es juez. Entonces, lo que hace Pablo es revertir un poco la lógica de los religiosos, que se refleja mucho en el razonamiento de muchas personas hoy, casi idéntico a lo que muchos piensan hoy. Muchos van a decir, el homicidio es malo, tiene que ser obviamente condenado por Dios. Robar lo público es abominable, tiene que ser obviamente condenado por Dios. La violación, el maltrato infantil, por supuesto que es justo que Dios juzgue esto. Lo mismo pensarían muchos judíos. Claro que Dios tiene que juzgar y condenar a los gentiles. Entonces Pablo les revierte y les dice, entonces, si Dios es justo condenando eso que ustedes condenan, ¿por qué va a ser injusto si condenan aquello que ustedes consideran menos grave? Si reconoces que Dios es justo, ¿por qué consideras injusto que juzgue, entre comillas, tus pecadillos desde tu perspectiva? Es el mismo Dios que condena el asesinato, es el Dios que condena la idolatría. El mismo Dios que condena el robo es el Dios que condena la lengua mentirosa.
El mismo Dios que condena los abusos en contra del prójimo, condena que abuses verbalmente en tu hogar. Pablo revierte la lógica y dice, si reconoces que Dios es justo en esto, entendé que Él es justo, juzgando también lo que para ti son pecados menores. Y finalmente Pablo escribe, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos. Y al decir esto, dice no a este camino sin salida. Los judíos no creían realmente esto, más bien sarcásticamente acusaban a Pablo de enseñar esto. Pero muchos erróneamente creen esto hoy como un camino válido a la salvación. Ya que nadie puede, nadie es perfecto, todos somos pecadores. Y ya que Dios es tan misericordioso, todos van a ser salvos. No importa tanto cómo yo vivo. No importa tanto lo que yo hago o no hago. Todos van a ser salvos. Y algunos tal vez no digan esto, ni siquiera lo piensen directamente, pero sus vidas demuestran que viven así. Creen en Dios, por supuesto, y si profundizamos en esa creencia, vamos a encontrarnos que, sí, yo sé que yo, no sé, no tengo mucho que presentarle al Señor, pero yo sé que todos van a, de alguna manera, ser salvos. Jesús dijo, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, responde Pablo, no podrás ser salvo si estás en pecado. Dios es misericordioso, sí, pero nada impuro entrará en su presencia. Si estás en este camino, es un camino sin salida. Si no te importa cómo vives y piensas de alguna u otra manera, cuando yo muera, bueno, el Señor me va a perdonar, la respuesta de la palabra para este camino sin salida es no. Es un camino engañoso, es una falsa seguridad. Veamos un segundo camino sin salida. En este camino sin salida, en el cartel dice, los buenos serán salvos. Este es el segundo camino sin salida. La entrada dice, los buenos serán salvos. El primer camino decía, todos serán salvos. A algunos quizás les gusta y luego entrar en ese camino. Ay, bueno, qué fácil, qué gusto. El segundo camino dice, los buenos serán salvos. Era muy bueno. Seguro que está con Dios. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Y ya hemos hablado en domingos anteriores acerca de la diferencia entre la justicia humana y la justicia de Dios que ve hasta lo profundo del corazón. Y la verdad es que no es incorrecto decir que los buenos verán a Dios. No es incorrecto. Es cierto. Ahora, el problema que nos presenta la Biblia y nos dice es, ¿quién es bueno? ¿Quién va a presentarse delante del Dios que verdaderamente es bueno? Nadie es perfecto, pero tampoco soy malo, dicen muchos. ¿Es suficiente esto para ser justificados delante de Dios y así salvos? Yo sé que tengo mis errores, pero yo no soy una persona mala. ¿Es suficiente esto para alcanzar salvación? Pablo responde citando al Antiguo Testamento, no. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que aquel que está pensando, yo no soy una persona mala, soy una persona buena. Fíjense lo que la palabra del Señor nos dice. Y fíjense cuán engañoso puede ser el corazón humano que te dice, sí, vos sos bueno. Y la palabra del Señor te dice, no, no hay ni uno. Y vas a decir, bueno, pero yo no soy tan malo, al menos. Y la palabra del Señor te dice, no. Ni uno. Y si todavía estás tranquilo al escuchar lo que la palabra del Señor te dice, esto demuestra cuán engañoso puede ser nuestro corazón. Y Pablo va
profundizando como para demostrar su punto, citando también el Antiguo Testamento diciendo: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Es como que Pablo lanza la pregunta, aquel que dice yo soy bueno, lanza la pregunta: ¿acaso nunca dijiste algo hiriente a otra persona? ¿Acaso nunca? Es llamativo cómo las heridas físicas pueden sanar rápido. A veces con algún remedio se puede acelerar una herida física. Pero una herida en el alma producida por la lengua puede durar toda la vida. Hay personas mayores que te van a decir: cuando yo era chico me dijeron esto, y está todavía en la mente, y la herida está abierta todavía. Y Pablo usa esto como ejemplo para aquellos que dicen: sí, yo soy bueno. ¿Acaso no heriste? Tu lengua no hirió a alguien. Y Santiago dice que la lengua es capaz de encender todo un bosque, una pequeña llama que puede encender todo un bosque. ¿Acaso con tu lengua no has herido a nadie? Probablemente la respuesta va a tener que ser sí. Y Pablo va a decir: no sos bueno. Y Pablo continúa hablando de las relaciones interpersonales diciendo: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Es como que Pablo lanza la pregunta: ¿nunca obraste mal contra tu prójimo? Nunca. ¿Y le heriste de alguna forma? Y ante esta pregunta obviamente la gente iba a responder: sí, alguna vez habré hecho esto. Entonces no sos bueno. Y finalmente dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo concluye resaltando una vez más que no se trata de contar los pecados, porque eso es lo que muchas veces nuestro corazón quiere hacer. Yo no soy tan malo, es cierto, tengo mis errores, pero no soy tan malo. No se trata de contar pecados, sino de lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Y Pablo dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es como que lanzando la pregunta: da tu vida todo el tiempo gloria a Dios, porque para esto fuiste creado, y si no estás haciendo esto, estás insultando a Dios. Y la respuesta probablemente va a ser: no siempre doy gloria a Dios con mi vida. Y Pablo diría: entonces no sos bueno, no hay ningún justo, ni aún uno. Si confías en tu bondad o tu relativa bondad, la respuesta es no. Este es un camino sin salida, un camino de muerte. Si pensás que porque sos bueno o porque no sos tan malo, el Señor te va a recibir, estás perdido. La respuesta es no. Es un camino sin salida. Quizás a la mayoría les cueste tanto escuchar esto, a nosotros nos cuesta tanto. ¿Cómo Dios va a condenar a alguien bueno desde nuestra perspectiva? Yo no estoy inventando esto. Las palabras del Señor dicen: no hay ni uno justo. Si entraste en ese camino que decía los buenos son salvos, es un camino sin salida y estás perdido. Vas a terminar chocando y cayendo. Vamos a nuestro último punto. El último camino. El primer camino decía: todos son salvos. Algunos quieren entrar ahí. El segundo camino dice: los buenos son salvos. El tercer camino dice: los que cumplen serán salvos. Y lo primero que vamos a decir aquí es que en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza el término buenas obras, tampoco es un término cuantitativo, es decir, no se trata únicamente de la acción en sí, aunque la acción está incluida en las buenas obras. Pero cuando el Nuevo Testamento ocupa este término, buenas obras, se trata de obediencia y obediencia de corazón. Fíjense que Pablo dice a los corintios: de nada sirve que yo dé todos mis bienes a los pobres si no tengo amor. De nada sirve. Es decir, eso no es buenas obras. ¿Cómo que no es buenas obras? Porque en el Nuevo Testamento este término se refiere a la obediencia de corazón. Esa obediencia de corazón reflejada en acción es buenas obras. Pero una acción sin amor real, solo por cumplir, no cuenta como buenas obras.
Pero sabemos, dice el apóstol Pablo en el versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, como que Pablo estaba diciendo, aquellos que tienen la ley fallaron. Esto demuestra que Dios va a juzgar a todos por igual, que no va a considerar porque eran su pueblo, que ellos tienen un beneficio especial, también serán juzgados. Y sigue y termina nuestro pasaje el versículo 20 diciendo, ya que, escuchemos esto, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, lo que hace la ley es el conocimiento del pecado. Nos demuestra justamente que no podemos intentar decirle a Dios, por mis obras, Señor, estoy justificado delante de ti. El tercer camino es el siguiente. El que toma este camino dice, yo sé que Dios juzga y que Dios condenará. Yo sé que nadie es justo, nadie es bueno, pero, dice el que tomó este camino, Dios dio su mandamiento. Y si al menos algo cumplo, entonces, esto va a pesar a mi salvación. Al menos yo hice un sacrificio anual para pagar mi promesa cuando yo esté delante del Señor. ¿Acaso esto no va a pesar delante de Él y decirle, Señor, mira, yo cumplí esta parte? Algunos dicen, yo por lo menos respeto Semana Santa. Dice, la gente no respeta más. ¿Acaso esto va a pesar delante de Dios? Yo ayudo a los necesitados. Yo sé que en mi casa tal vez no soy el mayor ejemplo, pero yo cuando puedo ayudo, yo cumplo. ¿Acaso esto yo al presentarme delante del Señor le voy a decir, Señor, yo sé que hice muchas cosas malas, pero aquí tengo, yo cumplí esta cosa? Hacer un poco un equilibrio. Yo asisto a los cultos. Yo soy en el colegio de la promoción 2004 y nosotros fuimos la primera promoción de la llamada reforma educativa. Aquí los educadores sabrán eso, ¿verdad? Y nosotros siempre éramos como los conejillos de India, ¿verdad? Porque desde nuestra promoción que empezó el tema de séptimo grado, ¿verdad? Se cambió el primer curso a séptimo grado. Nosotros fuimos el primer séptimo grado. Y cada año algo cambiaba en el sistema de evaluación. Creo que hasta ahora sigue así, ¿verdad? Pero era bien marcado en nuestra época. Ya estando en el colegio, surgió 2 años de seguido, creo, la idea de un proyecto educativo que tenía un gran peso en la evaluación total para cada alumno, ¿verdad? Tenía creo que 30%, ¿verdad? Y teníamos 2 etapas. Entonces, al hacer la suma, si uno tenía un 5 en la primera etapa y complementaba con su proyecto, que era algo práctico, aunque se aplazara en la segunda etapa, pasaba. Y los muchachos no tardaron mucho en darse cuenta del beneficio que eso podía traer. Y muchos decían, yo en la primera etapa me voy a poner a full, entonces si tengo un 5, y decían los muchachos, ya exoneré yo entonces, dice, ¿verdad? Y llegó un momento en la segunda etapa, un compañero que nos advirtió que iba a hacer esto. Nosotros no creíamos. Pero él se había sacado un 5 en primera etapa. Y entonces en la segunda etapa, él comenzó el examen, se le pone su nombre, se levanta y le entrega al profesor su hoja en blanco. Y obviamente el profesor salta, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y él decía, no, yo entrego nomás esto. Y obviamente por el sistema, él tenía que pasar, ¿verdad? Y después creo que se cambió otra vez esto, ¿verdad? Y hasta ahora se sigue cambiando, qué sé yo. Siempre todo un tema del sistema de evaluación. Pero aquellos que toman este camino, cumplir, yo cumplo, el que cumple será salvo, está haciendo algo similar. Dicen, yo hice buena letra acá, Señor. Ya sé que después acá fallé, allá fallé y acá, pero mira, ¿esto acaso no pesa lo suficiente para que yo pase el juicio y sea salvo? Y una vez más, la respuesta de Pablo es no. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué camino más engañoso? Que estoy seguro muchos piensan, bueno, yo no soy la mejor persona, pero al menos cumplo ciertas cosas que están en la palabra y que hago para Dios. ¿Eso va a pesar? No, ese es un camino sin salida.
Dice Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice. Nadie, ningún ser humano que no te engañe este pensamiento, este camino sin salida. El decir, yo cumplo ciertas cosas, esto es lo que mi esperanza es que esto pese. La palabra del Señor te dice claramente no. Como conclusión, ¿cuál es entonces el camino? Ante tantos caminos sin salida, ¿cuál es el camino a la vida eterna, el camino hacia la salvación? Y ya hago una introducción al mensaje del próximo domingo. En Romanos capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo escribe, siendo justificados, y miren qué maravilloso esto, algo que nuestro corazón tampoco quiere aceptar, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo le cuesta al ser humano, al corazón del ser humano aceptar esto? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La respuesta es Jesús en tu vida. Él es el único camino a la salvación y tu unión con Cristo. Y Él obrando en tu vida, transformándote para su gloria. Y Pablo escribía a Timoteo en 2 Timoteo 1:12, ya él despidiéndose de este mundo, escribía lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, decía Pablo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo estaba seguro. Pero ¿cuál era el fundamento de su seguridad? Él ya estaba para partir. Después le dice, yo ya acabé la carrera, le dice a Timoteo. Él ya estaba para partir. Y él estaba seguro. Te pregunto, ¿estás seguro? ¿Cuál era el fundamento de la seguridad de Pablo? Él no dice, porque yo sé que Dios va a perdonar luego a todos. Porque Él es tan bueno que va a perdonar a todos. No, no dice eso. Porque yo sé que soy bueno, estoy seguro. No, Pablo no dice eso. Porque yo sé que cumplí al menos algo de la ley, yo estoy seguro. No, Pablo no dice eso. Pablo dice, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que Él, Cristo, es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para muchos quizás es impensable que alguien al momento de partir diga, yo me voy con Jesús. Ni una sombra de duda. El apóstol Pablo no tenía ni una sombra, ni una pizca de duda. Él estaba seguro. ¿Por qué? No porque él era bueno, no porque él había cumplido, sino porque él sabía a quién y en quién había creído. Cuidado con los caminos sin salida, que pueden ser muy engañosos. Te pregunto, ¿estás en alguno de estos caminos? Hoy es el momento de salir y tomar. Hoy es la oportunidad que Dios te da de tomar el camino real, único y verdadero a la salvación. Ser justificado gratuitamente por la obra de Cristo y aceptar esa obra en tu vida y que Él venga a morar en tu vida por medio de su Espíritu Santo. Creer en Jesús y que Él esté en tu vida es el único camino para la salvación. Y déjame decirte, porque esta es mi responsabilidad. Si vos pensás que no importa lo que haces, porque finalmente Dios va a perdonar a todos, la palabra del Señor dice no. Es un camino de muerte. Si vos pensás que sos bueno, o al menos que no sos tan malo, y que eso te va a dar salvación, la palabra del Señor dice no. Estás teniendo una falsa seguridad. Si vos pensás que cumplís, no sos la mejor persona, pero cumplís ciertas cosas. Cumplís una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año. Ayudas al necesitado. La palabra del Señor te dice, no, ese es un camino sin salida, un camino de muerte. Entonces, si estás en alguno de estos caminos, hoy es el momento de que te arrepientas de esos caminos y le digas al Señor Jesús, yo quiero que verdaderamente vengas a mi vida y seas mi Señor y Salvador.
justificados gratuitamente por medio de la redención en Cristo Jesús. Hoy es el día que entregues realmente tu vida a Cristo. Ese es el único camino. Ese es el camino del shalom y la paz, que aún ante la muerte va a decir: yo voy con Jesús. Y si estás en uno de estos caminos sin salida y quieres el camino certero, unite en este momento y orá conmigo entregando tu vida a Cristo de una vez y por todas. Y vamos a orar. Orá conmigo diciéndole: Señor Jesús, yo estoy en un camino errado, o estaba persiguiendo caminos errados. Hoy entendí que yo no puedo jugar con tu gracia, que si vivo en pecado seré condenado. Hoy entendí que nadie es bueno, nadie va a poder decirte a ti: Señor, soy bueno, no soy tan malo. Entendí que eso no puede justificarme delante de ti. Hoy entendí, Señor, que no voy a poder alegar que yo cumplí ciertas cosas, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Entonces hoy, Señor, yo vengo a ti desnudo y arrepentido y dolido, porque he caminado esos caminos sin salida. Pero escuché, Señor, tu oferta gratuita de justificación por medio de esa obra que tú has hecho por mí. Y hoy me rindo a ti. Transforma mi vida. Cámbiame. Renuévame. Y oro, Padre, esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quizás esta oración es nada más que el primer paso en tu caminar con el Señor, pero si lo has hecho con sinceridad del corazón, yo estoy seguro que el Señor ha oído y va a comenzar a trabajar en tu vida. Y nosotros queremos acompañarte. Si por primera vez has entregado tu vida verdaderamente a Cristo, escribinos a nuestros números, escribinos a nuestras redes sociales. Hoy, más que nunca, el tiempo nos recuerda, tenemos que estar preparados, mis queridos hermanos. Preparados. Y podemos estar. Qué maravilloso eso. Podemos estar seguros si sabemos en quién hemos creído. Y si has creído en Cristo, Él es poderoso para guardar tu depósito para aquel día o para cuando Él te llame a su presencia. Enfrentemos esta semana con ese gozo y esa paz y esa seguridad.